Hola, bienvenidos a un nuevo video de este curso de álgebra lineal avanzada. En esta ocasión, en este video vamos a estar demostrando la invariancia de la ecuación de ondas ante las transformaciones de Lorentz. Vamos a suponer que tengo un fenómeno ondulatorio que obviamente viene descrito por la llamada ecuación de ondas. La ecuación de ondas es una ecuación que obedece precisamente la amplitud u de la onda que se propaga, que es dependiente de las tres coordenadas espaciales y del tiempo. Vamos a suponer que la velocidad de propagación de la onda es c, y entonces pues la ecuación de ondas es sencillamente 1 sobre c al cuadrado por la derivada parcial segunda de la amplitud respecto a t igual a el laplaciano de u. Recordar que el laplaciano de u es sencillamente el término que involucra la suma de las segundas derivadas de u respecto a cada una de las coordenadas espaciales. ¿Ya? Así que mi ecuación de ondas tiene en general la forma 1 sobre c2 d2u dt2 igual a d2u de x2 más d2u de y2 más d2u de z2. Vamos a estar estudiando cómo se comporta esta ecuación de ondas ante el conjunto de transformaciones de Lorentz. ¿Qué son las transformaciones de Lorentz? Bueno, son transformaciones precisamente de las coordenadas espaciales y el tiempo que se pueden escribir en la forma x' igual a gamma x menos vt, y' igual y, z' igual z y t' igual a gamma t menos v sobre c cuadrado x. Aquí gamma es un factor que se define como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v2 sobre c2. ¿Ya? ¿Qué quieren decir estas transformaciones de Lorentz? Bueno, sencillamente si yo tengo un sistema de coordenadas, ¿ya? X, Y, Z, donde estoy estudiando mi fenómeno. Vamos a suponer, tengo X aquí, y aquí, menos Z, acá, y analizo el fenómeno desde el punto de vista de otro sistema de coordenadas, que se desplaza respecto al primero, con una velocidad v a lo largo de la dirección x. Entonces, si yo tengo un fenómeno ondulatorio aquí, la idea es describir cómo ese fenómeno ondulatorio se ve desde este otro sistema de referencia, ¿no? O sea, si en este sistema de referencia este fenómeno ondulatorio se describe por esta ecuación de ondas, entonces, ¿qué pasa cuando yo describo el fenómeno ondulatorio, pero en un sistema de referencia que se mueve a una velocidad v a lo largo de la dirección x respecto al sistema original? ¿Ya? Las ecuaciones que me permiten transformar las coordenadas espaciales y el tiempo de un sistema a otro que cumplen esas características son precisamente estas ecuaciones, ¿no? Fíjense que a lo largo de la dirección de movimiento relativo entre ambos sistemas de coordenadas, que es la dirección x, cambia obviamente la coordenada espacial x y también cambia la coordenada temporal. ¿Ya? En las dos coordenadas que siguen, la coordenada z y la coordenada y, ya, que son coordenadas que no participan de este movimiento a lo largo de x, pues las variables espaciales pues se mantienen invariantes en esas transformaciones de Lorentz, ¿no? Aquí gamma es un factor que involucra tanto la velocidad
de propagación del pulso luminoso, en este caso, que es la velocidad de la luz con la velocidad con la que un sistema se está desplazando en relación con respecto al otro. Aquí lo interesante es que esta velocidad con la que se propaga ese impulso que estamos estudiando acá, pues es la misma velocidad que aparece aquí, ¿no? Así que aquí estamos viendo cómo cambiaría la descripción de un pulso de luz descrito desde un sistema de coordenadas x, y, z y desde otro sistema de coordenadas x', y, z' que se mueve respecto al sistema original con la velocidad v, que vamos a suponer que es menor que la velocidad c de la propagación del pulso luminoso. Entonces, sencillamente aquí lo que hay es entonces que cambiar ya las coordenadas de acuerdo a estas transformaciones de Lorentz y calcular las derivadas respecto al tiempo, respecto a las diferentes coordenadas de posición y luego las segundas derivadas y ver qué pasa con la ecuación. Así que vamos a primero calcular las derivadas respecto al tiempo, ¿no? Aquí tenemos que du dt ya sería du de x' de x' dt más du de y' de y' dt más du de z' de z' dt más du de t' de t' dt, teniendo en cuenta que u pues es función de las variables x', y', z' y t', y a la vez estas son funciones de las variables x, y, z y t de acuerdo a las transformaciones de Lorentz, ¿no? Entonces fíjense, de acuerdo a las transformaciones de Lorentz que están acá, ya fíjense que la coordenada y', aquí tenemos las derivadas de z' respecto al tiempo y de y' respecto a t. Fíjense que aquí como las coordenadas y' y z' pues no dependen del tiempo, entonces esas dos derivadas se anulan. En cambio, las derivadas de x', como aquí sí interviene el tiempo y aquí en t' también interviene el tiempo, pues esas dos derivadas sí no son nulas. Así que el primer paso que podemos dar es, bueno, pues tener en cuenta que aquí esto es 0 y aquí esto es 0. Así que tenemos que esto es sencillamente du de x' por de x' de t más du de t' de t' de t. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta las expresiones de x' y de t', estas dadas por las transformaciones de Lorentz, entonces podemos sustituir acá. Tendríamos du de x' por la derivada respecto a t de quién? De x', que sabemos que es gamma por x menos vt más la derivada de u respecto a t' por la derivada respecto a t de la variable t', que sabemos que es gamma que multiplica a t menos v sobre c cuadrado x. Aquí podemos sacar el término gamma, que es una constante. Tendríamos gamma de u de x' por la derivada respecto al tiempo de el único factor aquí que contiene el tiempo, que es menos v por t. Aquí hacemos lo mismo, gamma sale como constante del símbolo de derivada y tenemos entonces du de t' que multiplica a la derivada respecto al tiempo del único término que contiene al tiempo, que es precisamente t. Esto nos da entonces gamma de u de x' que multiplica a menos v más gamma de u de t' que multiplica la derivada de t respecto a t, que es 1. Así que finalmente obtenemos que esto es menos gamma v de u de x' más gamma de u de t'. Así que la derivada de u respecto al tiempo se puede poner como gamma que multiplica a du de t' menos gamma v de u de x'. Ahora la idea es calcular
la segunda derivada de esta magnitud respecto al tiempo. O sea, calcular d2u de t2. Esto es lo mismo que derivar respecto al tiempo a du de t. Ya, como du de t también es función de x, y, z y t, y a la vez de x', y', z' y t', entonces esto sería du de x' de du de t por de x' de t, y así sucesivamente con todas las variables. Aquí tendríamos y' por de y' de t. Aquí tendríamos z', la derivada respecto a z' de u de z, digo de u de t, o la derivada de z' respecto a t. Y finalmente la derivada respecto a t' de du de t por la derivada de t' respecto a t. De nuevo, de las transformaciones de Lorentz vemos que esta derivada es 0, esta derivada es 0, así que todo este término y este son 0, y entonces tenemos sencillamente de x', de u de t, de x' de t, más de t', de u de t, de t' de t. Utilizando las ecuaciones de la transformación de Lorentz, vemos que x' es esto, t' es esto, así que aquí sería derivada respecto a x' de u de t, que multiplica la derivada respecto a t de gamma por x menos u de t, más derivada respecto a t' de du de t, que multiplica la derivada respecto a t de gamma por t menos v sobre c cuadrado x. Aquí sería entonces derivada respecto a x' de u de t por aquí sacamos gamma de el símbolo de derivada porque es una constante y tendríamos la derivada respecto al tiempo del único factor que contiene el tiempo, que es menos vt. Aquí hacemos lo mismo, gamma sale de el símbolo de derivada, tendríamos de dt' de u de t, y aquí tendríamos entonces una derivada respecto al tiempo del único factor que contiene el tiempo que esté. ¿Ya? Eso nos daría gamma que multiplica a la derivada respecto a x' de u de t por menos v, ya, más gamma que multiplica de dt' de u de t. ¿Ya? O sea que tenemos que la derivada segunda de u hasta el momento respecto a t2 sería menos gamma v de x' de u de t más gamma de dt' de u de t. ¿Ok? Bueno, pero de u de t, fíjense, este término ya calculamos anteriormente que era dado por esta expresión. Así que sustituyendo esta expresión en la última expresión que tenemos, tendríamos entonces que esto es menos gamma por v por la derivada respecto a x' de quién? De gamma de u de t' menos gamma v de u de x' más gamma por d
de t' de gamma de u de t' menos gamma v de u de x'. Ya, usando las reglas de la suma de las derivadas, tenemos entonces que esto es menos gamma v, que multiplica a derivada respecto a x' de gamma de u de t'. Este menos de acá con este menos de acá da más gamma 2 v2 de, bueno, no vamos a adelantarlo, sencillamente vamos a ponerle así, menos gamma v, que multiplica de x', ¿de quién? De menos gamma v de u de x', más gamma de t', de gamma de u de t', más gamma por la parcial respecto a t' de menos gamma v de u de x'. Ahora aquí, este término gamma que está aquí sale de la derivada porque es una constante y obtenemos entonces menos gamma cuadrado v por la derivada respecto a x' de u de t'. Aquí lo mismo, este término menos gamma v sale de la derivada y con este término menos gamma v aquí da positivo, gamma 2 v2 por d de x', de du de x', más, de nuevo este término gamma lo sacamos con el otro gamma, da gamma cuadrada de t' de u de t', menos este término de acá sale como menos gamma 2 v de t' de u de x'. Reconociendo aquí en este término a una derivada mixta, tenemos entonces que esto es menos gamma cuadrado v de 2u de x' de t' más gamma 2 v2, este sería la segunda derivada de u respecto a x' al cuadrado, más gamma 2, esto sería la segunda derivada de u respecto a la variable t', menos gamma 2 v2 de 2u, tenemos aquí esta derivada mixta, ¿no? De t' de x'. Ahora, u es una función, estamos asumiendo, como satisface la ecuación de ondas, es una función continua en las variables espaciales y la variable temporal, por tanto esta derivada mixta y esta que está aquí son iguales. O sea, sencillamente, fíjense que aquí nada más están intercambiados los órdenes de derivación. Así que podemos decir que esto es menos gamma 2 v2 de 2u de x' de t' más gamma 2 v2 de 2u de x'2 más gamma 2 de 2u de t'2 menos gamma 2 v2, y ahora ponemos esta parcial igual que la primera. Y finalmente tenemos entonces que este término de acá con este término de acá se suman y tenemos entonces menos 2 gamma 2 v2 por la parcial respecto a x' y t', más gamma 2 v2 por la segunda derivada de u respecto a x', más gamma 2 por la segunda derivada de u respecto a t' al cuadrado. Así que finalmente tenemos que la segunda derivada de u respecto a t2 la podemos poner en términos de la derivada respecto a las variables primas como gamma 2 v2 por la derivada segunda de u respecto a la variable espacial x' más gamma 2, ahora tenemos la segunda derivada temporal
menos 2 gamma 2v más v2 por la derivada mixta. Ok. Esa es la... aquí introducimos un errorcito aquí, no es v cuadrado, sino es v, ¿no? Aquí es v. Sencillamente, ¿no? Y entonces aquí este término no es cuadrático en v, sino lineal. Ok, tenemos entonces ya este resultado, que nos va a servir para ver qué influencia tiene la transformación de Lorentz en la ecuación de ondas. Ahora necesitamos las derivadas espaciales. Vamos a empezar por las más fáciles. Vamos a empezar por la derivada respecto a y, ¿no? O sea, de u de y es lo mismo que de u de x' de x' de y más de u de y' de y' de y más de u de z' de z' de y más derivada de u respecto a t' por dt' de y. De acuerdo a las transformaciones de Lorentz no hay dependencia de x' con y, así que esta derivada es 0, tampoco hay dependencia de t' con y, este es 0, tampoco hay dependencia de z' con y, y como de acuerdo a la transformación de Lorentz y' coincide con y, entonces esta derivada se convierte sencillamente en la derivada de y' respecto a y', que eso vale 1, así que tendríamos de u de y' por 1, que eso es lo mismo que de u de y'. Así que la derivada de u respecto a y coincide obviamente con la derivada de u respecto a y'. Ya, si no hay cambio entre y y', tampoco va a haber cambio entre sus derivadas. Fíjense que esto es lo mismo que pasa con la derivada respecto a z. No lo voy a demostrar, lo voy a poner ya directamente, ¿no? O sea que la derivada de u respecto a z y z' obviamente son iguales porque es que z y z' no cambian con las transformaciones de Lorentz. Vamos a llamarle, si quieren, a esta ecuación 2, a esta ecuación 3, a esta ecuación 4 y a nuestra ecuación de trabajo original vamos a llamarle 1. Ahora nos interesa ver qué pasa con la derivada respecto a x. Ya, tenemos que esto es de u de x' de x' de x, lo mismo respecto a la variable y', lo mismo con z' y lo mismo con t'. Sabemos que z' no depende de x, y' tampoco, así que estos términos son 0. En cambio, x' sí depende de x. Mírenlo aquí. Miren la transformación de Lorentz acá. O sea, x' sí depende de x. Miren acá, x' involucra x. Y t' también involucra x. Ya, así que estas derivadas sí permanecen distintas de 0. Así que esto sería de u de x' de x' de x más de u de t' por la derivada de t' respecto a x. Sustituyendo ahora x' por su valor y t' por su valor, de acuerdo a la transformación de Lorentz, tenemos de u de x' por la derivada respecto a x de quién? De gamma por, recuerden que x' en las transformaciones de Lorentz, esto aquí es x menos vt, más de u de t' por la derivada respecto a x de quién? De t' que es gamma t menos v sobre c al cuadrado x. Aquí gamma sale de la derivada porque es una constante, así que tendríamos gamma de u de x' por la derivada respecto a x' a x del único factor que contiene a x, que es este factor de acá, x, más aquí gamma sale también de la derivada,
tendríamos gamma de u de t' por la derivada respecto a x del único término aquí que contiene a x, que sería este segundo término, ¿no? Entonces sería menos v sobre c cuadrado x. ¿Ya? Finalmente la derivada de x respecto a x es 1, así que tendríamos gamma por du de x'. Aquí el menos v sobre c cuadrado sale como constante y multiplica esta gamma de acá. Así que tendríamos aquí menos gamma v sobre c al cuadrado por du de t', perdón, por la derivada de x respecto a x, que obviamente da 1. Así que tendríamos esto igual a gamma por du de x' menos gamma v sobre c al cuadrado por du de t'. Así que arribamos al resultado que la derivada parcial de u respecto a x es gamma por la derivada parcial de u respecto a x' más una corrección que es proporcional a la derivada de u respecto a t'. Este resultado lo vamos a utilizar para hallar la segunda derivada de u respecto precisamente a x. Ya la segunda derivada de u respecto a x sería derivar el resultado anterior respecto a x. Esto es lo mismo que de x' de u de x por de x' de x usando la regla de la cadena más d de y' de u de x de y' de x, lo mismo con la coordenada z' y lo mismo con la coordenada t'. Esto es 0. Esto es 0 porque no hay dependencia de y' y z' con x en las transformaciones de Lorentz, así que tendríamos derivada respecto a x' de du de x por la derivada de x' respecto a x más la derivada respecto a t' de du de x por la derivada de t' respecto a x. Sabemos que, de acuerdo a las transformaciones de Lorentz, x' es gamma x menos vt, y aquí igual, según las transformaciones de Lorentz, tenemos t' igual a gamma t menos v sobre c al cuadrado x. ¿No? Así que tenemos aquí, miren, esta gamma sale del símbolo derivada como constante. Tendríamos gamma derivada respecto a x' de du de x por la derivada respecto a x del único factor que contiene a x, que es el propio x este que está acá, más aquí gamma de nuevo sale del símbolo de derivada de t', derivada de u respecto a x por la derivada respecto al tiempo del único factor que contiene el tiempo, que es este de acá. ¿Ya? Así que tendremos aquí t. Vamos a ponerlo en verde. Ok. Entonces,
Perdón, aquí es una derivada respecto a x, ¿no? Es una derivada respecto a x, así que tendríamos derivada respecto a x de el único factor que contiene a x, que sería este de acá, que es menos v sobre c2x. ¿Ya? Aquí tenemos entonces gamma, que multiplica la derivada respecto a x' de du de x, menos gamma v sobre c cuadrado, ya, por la derivada respecto a t' de u de x. Ya, teniendo entonces este resultado, entonces lo único que tenemos que usar es acá y acá el resultado este que habíamos obtenido antes para du de x. Así que esto sería gamma por la derivada respecto a x' de du de x, que viene siendo gamma de u de x' menos gamma v sobre c2 de u de t', menos gamma v sobre c2, que multiplica la derivada respecto a t' de gamma de u de x' menos gamma v sobre c2 de u de t'. Vamos a usar la regla de linealidad de la derivada. La derivada de la suma es la suma de la derivada. Y vamos a tener entonces gamma de x', de gamma de u de x', más gamma por la derivada respecto a x', de menos gamma v sobre c2 de u de t', menos gamma v sobre c2, la derivada respecto a t', de gamma de u de x', menos gamma v sobre c2 por la derivada respecto a t' de menos gamma v sobre c2 de u de t'. ¿Ya? Aquí esta gamma sale como constante y voy a obtener entonces que d2u de x2 es igual a gamma 2 por d de x' de u de x'. Aquí ahora este término, menos gamma v sobre c cuadrado, sale como constante y se multiplica con este gamma acá. Daría entonces menos gamma cuadrado v sobre c cuadrado, que multiplica a d de x' por du de t'. Tenemos este término acá, esta gamma sale como constante y corrige este término acá, quedaría menos gamma cuadrado v sobre c cuadrado por la derivada respecto a t' de la derivada de u respecto a x'. Y tenemos este último término acá, este término constante sale, corrige a este término que es idéntico, así que tendríamos más gamma cuadrado v cuadrado sobre c a la cuarta, que multiplica a la derivada respecto a t' de du de t'. ¿Bien? Entonces acá, esto es la segunda derivada de u respecto a x' al cuadrado. Aquí tenemos una derivada mixta, sería de 2u de x' de t'. Aquí tenemos la misma
o una derivada mixta parecida, ¿no? Lo que intercambiados las variables t' y x'. Y aquí tendremos gamma 2 v2 sobre c a la cuarta por la segunda derivada de u respecto a t'. Ok. Entonces, fíjense, porque u es una función continua, estas dos derivadas son exactamente iguales, así que la voy a poner como una derivada primero respecto a x' y después respecto a t', tal y como está esta segunda derivada. Así mismo voy a escribir este término acá. O sea, voy a poner aquí la derivada respecto a x' y después la derivada respecto a t'. Y eso hace que exactamente estos dos términos, el segundo y el tercer término de este miembro derecho, o sea, este y este sean iguales. Así que tengo finalmente que esto es gamma 2 de 2u de x'2 menos 2 gamma 2 v2 sobre c, perdón, aquí es v, no v2, gamma 2v sobre c2 por d2u de x' de t' más gamma 2 v2 sobre c a la cuarta por d2u de t' a la 2. Y ese sería el resultado para la segunda derivada de u respecto a x2. Así que tendríamos este resultado que vamos a llamarle 5. ¿No? Ahora lo que tenemos que hacer es usar este resultado de acá, 3, 4, 2 y 5, en la ecuación de ondas, esta que está acá, la ecuación de ondas 1. ¿Ya? Así que vamos a escribir esa ecuación de ondas. O sea, partimos de nuevo de la ecuación de ondas, 1 sobre 2 de 2u de t2 igual a de 2u de x2 más de 2u de y2 más de 2u de z2. Voy a resumir aquí las ecuaciones que hemos obtenido. Obtuvimos que la derivada segunda de u respecto a y2 coincidía con la derivada segunda de u respecto a y'. Obtuvimos también que lo mismo pasaba con la coordenada z. En cambio, con la coordenada x obtuvimos este resultado, o sea, gamma 2 de 2u menos 2 gamma 2v sobre c2 de 2u de x' de t' más gamma 2 v2 sobre c a la cuarta de 2u de t'2. Es este resultado que tenemos como 5 aquí. Y el resultado, este que está aquí para la segunda derivada temporal, ¿no? Tendríamos gamma 2v2 de 2u de x'2 de gamma 2 v2 de 2u de x'2 más gamma 2 de 2u de t'2 menos 2 gamma 2v de 2u de x' de t'. ¿Ya? Así que ahora lo que tenemos que hacer es estas ecuaciones, esta y esta, sustituirla en nuestra ecuación 1. ¿Ya? Fíjense que si aquí multiplicamos esta ecuación de acá, multiplicándola por c a la menos 2, tenemos entonces que 1 sobre c2 de 2u de t2 sería gamma 2
v2 sobre c2 de 2u de x' al cuadrado más gamma 2 sobre c2 de 2u de t' al cuadrado menos 2 gamma 2v sobre c2 de 2u de x' de t'. ¿Ya? Entonces, utilizando esta ecuación, esta y esta, sustituyéndola acá, en uno que vamos a tener, miren, vamos a tener gamma 2 v2 sobre c2 derivada segunda de u respecto a x' más gamma 2 sobre c2 derivada segunda de u respecto a t' menos 2 gamma 2v sobre c2 de 2u de x' de t', igual, ahora la segunda derivada de u sería esta, sería gamma 2 de 2u de x' menos 2 gamma 2v sobre c2 de 2u de x' de t' más gamma 2 v2 sobre c a la cuarta de 2u de t'2 más de 2u de y'2 más de 2u de z' al cuadrado. Fíjense que este término de acá se va con este término de acá, porque están en miembros opuestos, pero tienen exactamente el mismo signo. Y entonces voy a tener que C2, V2, o sea, gamma 2, V2 sobre C2 de 2U de x'2 más gamma 2 sobre C2 de 2U de t'2 igual a gamma 2 de 2U de x'2 más gamma 2 v2 sobre c a la 4 de 2u de t'2 más las derivadas respecto a y' y a z'. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar este término para la derecha y voy a pasar este término para la izquierda. Que voy a tener gamma 2 sobre c2 de 2u de t'2 menos gamma 2 v2 sobre c a la cuarta de 2u de t'2 igual a gamma 2 de 2u de x'2, ahora este término de acá, menos gamma 2 v2 sobre c2 de 2u de x'2 más los términos en y en z. Ok, fíjense que puedo sacar de factor común gamma 2 sobre c a la 2. Ya, aquí puedo sacar gamma 2 sobre c a la 2, que multiplica a de 2u de t'2 menos v2 sobre c2 de 2u sobre t'2 igual, saco aquí igual gamma 2 sobre c2. Aquí tendría que multiplicar por c2 de 2u x'2. Aquí tendría v2 de 2u de x'2 y aquí tendríamos que multiplicar por c2 sobre gamma 2 tanto a las derivadas respecto a y' como a las derivadas respecto a z'.
Ya puedo cancelar estos dos términos, sacar factor común aquí de 2u de t'2 y me quedaría 1 menos v2 sobre c2 por d2u de t'2 igual. Aquí tenemos, miren, aquí podemos sacar de factor común v2 o c2, da igual, ¿no? Podemos sacar si quieren v2 de factor común. Me va a quedar entonces aquí c2 sobre v2 de 2u de x'2 menos de 2u de x'2. ¿Ya? Y aquí voy a seguir con c2 sobre gamma 2 que multiplica a de 2u de y'2 más de 2u de z'2. ¿Ya? Aquí ahora puedo sacar factor común esto acá. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 1 menos v2 sobre c2 por la derivada segunda de u respecto a t' igual a v2 que multiplica a c2 sobre 2 menos 1 que multiplica a de 2u de x'2 más c2 sobre gamma 2 que multiplica a de 2u de y'2 más de 2u de z'2. Ya, fíjense que yo tengo que gamma es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos v2 sobre c2. Eso quiere decir que gamma cuadrado es 1 sobre 1 menos v2 sobre c2. O sea que el factor 1 menos v2 sobre c2, eso es lo mismo que 1 sobre gamma al cuadrado. Así que esto que está acá es gamma a la menos 2. Ya, por otro lado, de aquí tengo que gamma cuadrado es lo mismo que 1 sobre c cuadrado menos v cuadrado sobre c cuadrado, que es lo mismo que c cuadrado sobre c2 menos v2. Esto es lo mismo que c2 que multiplica a v2 c2 sobre v2 menos 1. Y esto implica automáticamente que c2 sobre v2 menos 1 por v2 es lo mismo que c2 sobre gamma 2. Así que esto que tengo acá es lo mismo que c2 sobre gamma 2. Ya, y entonces esta ecuación la puedo poner como 1 sobre gamma 2 de 2u de t'2 igual a c2 sobre gamma 2 que multiplica a de 2u de x'2 más c2 sobre gamma 2 que multiplica a de 2u de y'2 más de 2u de z'2. Noten que este factor es el mismo que aparece aquí, así que puedo escribir que 1 sobre gamma 2 por d2u sobre dt'2 es igual a c2 sobre gamma 2 que multiplica a de 2u respecto a x' más la derivada segunda de u respecto a y' más la derivada segunda de u respecto a z'. Eso es lo mismo que tener c2 sobre gamma 2 por el... Vamos a llamarle, como son derivadas respecto a los índices primados, gamma prima a la 2 por u. ¿Ya? Si yo cancelo este gamma 2 de acá con este gamma 2 de acá,
me va a quedar entonces que la derivada segunda de u respecto a t2 va a ser igual a c2 por el laplaciano primado de u. Y eso es lo mismo si divido toda la ecuación por c al cuadrado, que es decir que 1 sobre c al cuadrado de 2u de t', 2, aquí es un t', es igual al laplaciano primado de u, que sería sencillamente de 2u de x' al cuadrado más de 2u de y' al cuadrado más de 2u de z' al cuadrado. Y fíjense que hemos obtenido exactamente la misma ecuación de ondas, pero ahora en términos de las variables x', y', z' y t' que corresponden al sistema de referencia que se mueve con velocidad v respecto al sistema de referencia original. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra ecuación de Maxwell, en términos o en forma de ecuación de ondas, o sea, esa ecuación que describe la propagación de un pulso de luz, pues es invariante ante las transformaciones de Lorentz, es covariante ante las transformaciones de Lorentz, en el sentido de que cuando yo ejecuto una transformación de Lorentz, ambas ecuaciones son exactamente las mismas, ¿ya? O sea que si tengo mi ecuación de ondas original, que fue de la ecuación de la cual partimos, y ejecutamos una transformación de Lorentz, obtenemos exactamente la misma ecuación de onda, pero para las variables primadas. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que esa ecuación de ondas es invariante. ¿Ya? O sea, la ecuación de ondas es Lorentz covariante. O lo que es lo mismo, es invariante ante las transformaciones de Lorentz. Y ese es el objetivo que quería demostrar en este video. Así que espero que hayan entendido. Ha sido un proceso largo, tedioso, pero pues involucra sencillamente derivar y usar las reglas de la cadena y algunos procedimientos sencillos algebraicos. Espero que les haya pues gustado este video, que lo hayan entendido. Si es así, no olvides pues darle like, compartirlo también con otros estudiantes, con otros conocidos, puesto que este tipo de cálculos no aparecen normalmente en los libros de texto. Y si no te has suscrito al canal, por favor hazlo, porque así nos vas a ayudar a crecer cada vez más. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.